Para poder entender la historia de la economía es necesario empezar desde su principio. Por ello, es fundamental hablar de la prehistoria. La prehistoria fue un periodo de tiempo determinado en donde el norte de África y Asia Menor se concentraron sus principales objetivos, se centraban en la agricultura. Esto hacía que sus actividades comerciales fueran de cierta forma muy poco desarrolladas y primitivas. Comercializaban con vecinos cercanos y algunos lejanos. Por ello era importante que el comerciante era una figura completamente externa y libre a las influencias del Estado, igual que los artesanos, que también eran personas libres y ajenas de manera completa al Estado. Este comercio fue evolucionando y nos permitió llegar a una regulación sobre el mismo comercio. También esto nos permitió dar el paso hacia la Edad Antigua. Dio paso a la Edad Antigua. La Edad Antigua fue importante sobre todo porque no se consideraba la economía como una ciencia, sino como parte de la filosofía. Para poder analizar los aportes que se dieron a la misma, es importante analizar una serie de autores griegos, que fueron los más importantes en cuanto a aportes económicos hablamos. El primero es Platón. Platón nos determina que el hombre es variable fundamental en la economía, que el Estado debe intervenir en la economía y que esto se debe hacer a través de operaciones matemáticas y las costumbres económicas. También es importante hablar de que plantea una división del trabajo. Para él, el interés individual no sirve para el beneficio del ser humano y rompe la estabilidad, y consideró y rechazó el comercio por ser una actividad improductiva y antiética. De ello, Aristóteles también nos mencionaría y nos daría grandes aportes. Él es uno de los autores más importantes para la economía, ya que planteó las bases para la escuela escolástica. Nos determinó que el comercio, como lo venía diciendo Platón, era una actividad antiética y estaba fuera de las buenas costumbres. Él fue el pensador que se enfocó a que el comercio o la producción debe estar enfocada hacia el consumo y no el beneficio. Es decir, que simplemente se basa en saciar las necesidades de la polis y no en generar un interés económico. Tampoco se concentró en generar dinero o producir dinero para los comerciantes, ya que determinaba que quien solo hace dinero vive esclavo de la acumulación, ya que el dinero no tiene límite y por tanto esta es una costumbre que perdería tiempo y energía, que son valiosos. De la Edad Antigua damos paso a la escuela escolástica. Esta escuela usó como pilar fundamental las ideas planteadas por Aristóteles y fue el punto fundamental entre los griegos, los romanos y las comunidades europeas. Uno de los puntos más importantes es que la producción se centró en la idea del consumo de Aristóteles, es decir, que simplemente se utilizaba para satisfacer las necesidades y no beneficiar a el comerciante. Esta escuela escolástica dio paso también a lo que conoceríamos más adelante como el mercantilismo. Para ello es importante mencionar uno de sus autores más importantes, Tomás de Aquino, el cual planteó puntos muy importantes para la teoría económica. Y fue importante precisamente para esta escuela. Él fue un filósofo y teólogo italiano y fue el más importante de los escolásticos. Habló de la teoría del valor aristotélica sin dejar de lado la moral cristiana, ya que esta era una corriente impulsada por ideales religiosos. También él fue el primero en intentar justificar la propiedad privada desde el punto de la moral cristiana y nos planteaba que esta no va en contra precisamente de la moral, porque lo que busca es el beneficio y fue creada para el beneficio del hombre. También nos menciona que el Estado, sin embargo, debe regular la propiedad privada y debe también controlar sus frutos. Nos menciona que la propiedad privada y el comercio no reñía con la ética cuando se hacía para satisfacer las necesidades de las partes, y también nos planteó una diferencia entre usura e interés. Mencionaba que podría existir una diferencia en cuanto a este último cuando se mencionaba de que se dejaba de producir en la actividad económica. También nos mencionó por primera vez sobre el costo de oportunidad y nos mencionó que este era cuando hacía una persona un sacrificio de más, podía venderlo a un sobrecosto de más. Sin embargo, esto no aplicaba cuando la actividad económica que se realizaba o el esfuerzo o sacrificio no influía algo más allá de lo ordinario. Esta teoría, y para terminar con esta escuela, se dio paso a la escuela de Salamanca. Entonces, por ello, es fundamental dejar atrás la escuela escolástica. Y dando paso a la escuela de Salamanca, pues sobre ella tenemos que decir que fue un grupo de juristas españoles que fueron alumnos de Francisco Vitoria de 1468 a 1546. Fueron formados en la Universidad de Salamanca, de ahí viene precisamente el nombre de su escuela, y se dedicaron al pensamiento económico, esencialmente motivados por la inflación que se había generado por la colonización de colonias americanas. Y su punto de partida fue la explicación de la usura que hizo Santo Tomás de Aquino, y entendieron que la moneda tiene un valor dependiente al contexto económico. También justificaba los tipos de cambios, en particular los intereses, y aceptaba el cobro de intereses desde el punto de vista católico y desde un punto de vista lícito. Sin embargo, otros que hicieron parte de esta escuela, como Domingo Soto, estaban completamente en desacuerdo con el cobro de intereses. Su principal autor, o más importante, fue Martín de Aspicueta, que sus aportes se dieron desde 1493 a 1586, y controvertió la tesis aristotélica sobre la estabilidad del dinero y expuso una teoría cuantitativa y se enfocó más en que estas monedas que se habían empezado a producir tenían un valor esencialmente porque estaban compuestos de materiales y minerales preciosos. Dando paso a la escuela o una época que fue considerada importante, fueron los preclásicos, y para ello es necesario dejar atrás la escuela de Salamanca. Después de hablar de la escuela de Salamanca y la escuela escolástica, es necesario mencionar a los preclásicos. Y estos se caracterizaron por sentar las bases de lo que sería la escuela clásica de la economía. También es importante mencionar que esta época se caracterizó por un movimiento económico que se denominaría mercantilismo. El mercantilismo, de cierta forma, fue un enfoque que se dio
como pensamiento económico que dominaron durante la época en los mercados europeos, y fue su fase previa a la Revolución Industrial. Este pensamiento obligó a los gobernantes a pensar en un Estado-nación en vez de concentrarse en feudos. Plantearon 10 principios económicos importantes, de los cuales destacó uno, y era que mencionaban que no se le debía dar salarios altos a las personas que trabajaban, a los obreros, ya que de cierta forma esto ayudaba a que enfocaran esto en su libertad y tuviesen vicios, y se contribuyera a que la producción bajara. Dentro de los pensadores importantes tenemos a Bernard Machiavelli, el cual expone en su fábula de las abejas una teoría sobre el egoísmo que posteriormente sería conocida como la mano invisible, que plantearía Smith, y mencionaba que el bienestar social se contribuye de mejor manera cuando no hay una interferencia por parte del Estado, o cuando esa interferencia se encarrila a enfocar los vicios privados de manera productiva. También mencionaba que era importante la división del trabajo para contribuir a la productividad. De segundo tenemos a uno de los más importantes, que es David Hume, que tuvo un enfoque con la siguiente escuela que vemos, que es la fisiocracia, y este nos mencionaba, uno de sus aportes más importantes fue que determinó que existía una diferencia entre lo que era y entre lo que debía ser. Es decir, por primera vez encontramos las afirmaciones positivas y las afirmaciones negativas. También mencionaba que el hombre se podía ver desde un enfoque psicológico, y era psicológico y económico, ya que el hombre se podía definir como seres que buscan una mezcla de proporcionalidad y proporcionalidad personal de acción y placer y ociosidad. Para dar paso a la siguiente escuela es necesario dejar atrás a los preclásicos para poder conocer lo que fue el pensamiento de la fisiocracia. Para terminar con esta corriente preclásica es necesario hablar de la fisiocracia. Sobre la fisiocracia podemos decir que su enfoque era un enfoque de una escuela francesa que hizo grandes contribuciones, como venía mencionando, a la escuela clásica. Fue importante porque dijeron que la tierra y la agricultura eran para ellos el único factor que generaba un producto neto, que fueron los primeros en decirlo. También es importante resaltar su autor más importante, que era Francisco Quesnay, que fue el líder intelectual de esta corriente, y fue fundamental porque dio un enfoque a esta corriente de parte natural, ya que decía que, por ejemplo, las leyes de orden natural constituían el gobierno más perfecto. Y esto fue un enfoque que, a su vez, un enfoque natural que tomó en cuenta la escuela clásica para fundamentar la economía clásica. Se caracterizaba también esta escuela por unas nociones mucho más claras del mercado, pero sin embargo no llegaron a tocar temas profundos. Y hizo un sistema de equilibrio sencillo, general, y fue el primero en reconocer los estudios económicos. No hablando más de la fisiocracia, es necesario pasar a la economía clásica. Para por fin llegar a la escuela clásica, es necesario primero hablar de un factor importante que contribuyó a la economía y a la sociedad por esa época, que fue la Revolución Industrial. La Revolución Industrial es un proceso que permitió a Inglaterra, cerca del siglo XVIII, pasar de ser una economía agrícola tradicional a formarse en una economía completamente industrializada y a producir bienes a gran escala. Fue fruto de un proceso de unificación, ya que a comienzos del siglo, como lo mencionaba, Genghis Khan comenzó a promover el libre comercio, y esto aumentó de cierta forma las escalas de producción. Por ello es necesario que se aumentara el tamaño de las industrias y se acelerara la urbanización. Los artesanos fueron reemplazados por obreros asalariados y simplemente se harían cargo de una parte del proceso. Entonces, eso sería lo que conocemos como revolución industrial. Ya pasando concretamente a lo que se conoce como la escuela clásica, pues fue un conjunto de ideas de autores ingleses que se comprendió entre un periodo de 1777 a 1848. Estos autores reconocen, y su principal punto fue que por primera vez se conocía la economía como una ciencia. Y se caracterizó por sistematizar los autores anteriores, ideales anteriores, todo esto dentro de sus propias obras. Como primer autor y uno de los más importantes tenemos a Adam Smith,